esofágica long gap, ¿no? La cual pues puede tratarse ya con éxito mediante una anastomosis primaria tardía. Sin embargo, pues, pese a que se haya tratado con esta técnica, pues, en muchos casos no es, efectiva, y entonces ya pasaríamos a tener una atresia de esófago complicada, ¿no? Y también, pues, la otra causa es el tratamiento por estenosis cáustica, ¿no? La cual, si es que tiene un tratamiento adecuado desde un principio, pues a veces puede tener un reemplazo, no, se puede evitar la necesidad de un reemplazo esofágico posterior. Entonces, siempre se debe preferir la preservación del esófago nativo, ¿no? Es lo que se tiene como consigna, ¿no? Sin embargo, en un intento de salvar el esófago nativo a toda costa, pues muchas veces puede resultar en un desenlace desfavorable. Es por eso que en muchos artículos pues, que he revisado describen que, y se hacen la pregunta, ¿no? ¿Es siempre la mejor opción el esófago del niño? Entonces, como sustitución esofágica tenemos que se han descrito varias técnicas, ¿no? La transposición colónica, la transposición yeyunal, el tubo gástrico y el ascenso gástrico, ¿no? En cuanto a la transposición colónica, pues tiene pro y contras, ¿no? Dentro de las de causas a su favor, de cosas a su favor, tenemos que tiene una longitud adecuada, que tiene un reflujo que ocurre raramente, ¿no? Y en cosas, características en su contra, pues que tiene, se describe que tiene un precario suministro de sangre, perdón, un precario suministro de sangre, que es común las fugas y las estenosis y tiene una redundancia, ¿no? Y éstasis que en largo plazo pues va a requerir una reintervención. Luego también tenemos la transposición yeyunal, ¿no? Características a su favor es que tiene una adecuada longitud y en su contra, pues que también tiene un precario suministro de sangre, tiene 3 anastomosis, por lo que hay una mayor probabilidad de que hayan fugas y que se describe pues que no hay una adecuada actividad peristáltica. El tubo gástrico, como vemos, tiene características a su favor, pues que tiene una adecuada vasculatura, ¿no? El estómago. También tiene un tránsito adecuado, pero en contra, pues que este tubo gástrico para que se forme va a tener una larga línea de sutura, por lo que va a predisponer pues a más fugas y estenosis. Y además también tenemos que la secreción de ácido gástrico va a conllevar a que pueda tener un esófago de barro hacia el muñón cervical, ¿no? Entonces, y luego tenemos el ascenso gástrico, que es nuestro tema, ¿no? Entonces, ¿por qué un ascenso gástrico, no? Se describe, pues, que tiene la menor tasa de complicaciones y es el procedimiento menos complicado, ¿no? Tiene un excelente suministro de sangre. El estómago tiene un excelente suministro de sangre, ¿no? Tiene una adecuada longitud, la tasa de fuga anastomótica es baja, la mayoría se cierra espontáneamente, las estenosis ocurren en 20% de los casos y estos se asocian más a pacientes que tienen reemplazo esofágico pero por una lesión cáustica, ¿no? Entonces el uso del estómago fue demostrado por primera vez por Kumel en 1922. Él lo realizó en 2 pacientes que tenían cáncer de esófago, ¿no? Y aunque ambos pacientes fallecieron, pues este fue el primer intento de una transposición gástrica por vía mediastínica, ¿no? El primer uso del estómago como sustituto del esófago fue informado en un hospital para niños en Inglaterra por Lewis, ¿no? En 1981. En cuanto a la técnica quirúrgica, pues vemos que hay vías, ¿no? La vía retroesternal, la vía mediastinal posterior y la vía transpleural. En cuanto a la vía retroesternal, tenemos que es útil en pacientes con cirugías previas, ¿no? Por lo que la vía mediastinal posterior no se va a poder utilizar, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que han tenido lesión por cáusticos, que han tenido varias intervenciones por una atresia de esófago long gap, ¿no? Y que han tenido mediastinitis a repetición. En contra, pues la angulación del injerto y que tiene difícil acceso, por ejemplo, a pacientes que posteriormente tengan que someterse a una cirugía cardíaca. En la vía mediastinal posterior, pues el órgano está contenido en el mediastino, ¿no? En el lugar donde debería estar el esófago, ¿no? Y pues bueno, como no está disponible en pacientes en que se hayan tenido cirugías previas, ¿no? Transpleural es un procedimiento sencillo, con un tránsito adecuado, sin embargo, desplaza el pulmón, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tengan alteraciones respiratorias, no sería adecuado, ¿no? Y requiere una toracotomía. Entonces, para hablar de la técnica quirúrgica debemos conocer la anatomía, ¿no? Del estómago, ¿no?
Como vemos, pues tiene el cardias, ¿no? El fondo, el cuerpo y el antro pilórico, ¿no? La curvatura menor y la curvatura mayor. Características importantes que se debe conocer para el abordaje quirúrgico son el aumento menor y el aumento mayor, ¿no? El aumento menor, en donde está el ligamento hepatoduodenal y el ligamento hepatogástrico, ¿no? Por donde van a transcurrir, pues, la arteria gástrica derecha y la arteria gástrica izquierda, ¿no? La arteria gástrica derecha es la que se va a conservar, ¿no? Y la izquierda es la que se va a ligar. También tenemos el fundus gástrico, en donde vamos, va a estar muy cercano al vaso, en donde vamos a encontrar los vasos gástricos cortos, ¿no? En el fondo del estómago está cerca de la superficie inferior del diafragma y de la superficie anterior del vaso, ¿no? Entonces, al movilizar el estómago, puede que estos vasos sanguíneos se rompan y pues provoquen un sangrado abundante y provocando una lesión pues tanto esplénica, ¿no? Y que pueda pues no se pueda llevar a cabo una adecuada cirugía, ¿no? Luego también tenemos, aunque no se ven acá, los ligamentos frenoesofágicos, ¿no? Que se dan como una continuación del peritoneo visceral de la cara inferior del diafragma, ¿no? Hacia el esófago intraabdominal, ¿no? Estos ligamentos se van a dividir en la cirugía, ¿no? Se deben dividir durante la movilización del estómago. Bueno, se debe tener en cuenta porque hay un riesgo de dañar la musculatura esofágica y también de dañar la pleura debido a su proximidad, ¿no? Y en el aumento mayor vemos que está adherido a la curvatura mayor, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se debe tener cuidado es en la movilización del estómago, ¿no? Porque el ascenso gástrico va a comenzar incidiendo en el aumento mayor para dividir el epípon gastrocólico. Y bueno, acá se debe tener en cuenta que no se debe ser muy cercano a la curvatura mayor, pues porque por aquí está la arcada gastroepiploica, ¿no? Que se debe conservar. Y lo que ya les había mencionado, ¿no? Las arterias, se debe tener un adecuado conocimiento de la anatomía vascular, ¿no? Para poder conservar las arterias, en este caso la gástrica izquierda y la gástrica derecha y la gastroepiploica derecha, ¿no? Entonces, para empezar, pues se hace una incisión, ¿no? Se hace una incisión en la línea media de la apófisis sifoides hasta el ombligo, ¿no? El primer paso es incidir en la gastrostomía previa que tiene el niño, ¿no? Se debe liberar las adherencias y se debe cerrar la gastrostomía. Posterior a esto, la etapa que viene es la movilización del estómago, ¿no? Para movilizar el estómago, como ya había mencionado, el primer paso es aperturar el ligamento gastrocólico, que se debe tener en cuenta es estar un poco alejados de la curvatura mayor para proteger la arcada gastrocólica, ¿no? Luego de eso, de movilizar la curvatura mayor, se debe movilizar en dirección cefálica, es decir, para arriba, para poder encontrar los vasos gástricos cortos, ¿no? Los cuales se van a dividir teniendo cuidado, ¿no? De no causar ninguna lesión, ¿no? Luego de que ya tenemos el fondo libre, entonces se debe retraer caudalmente, o sea, para abajo. ¿Para qué? Para poder encontrar y dividir los ligamentos frenoesofágicos, ¿no? Para poder finalmente pues movilizar el extremo inferior del esófago, ¿no? En pacientes que han tenido una atresia de esófago no pura, entonces se puede movilizar de 3 a 4 centímetros, ¿no? Que va a salir por la abertura del hiato fácilmente. Sin embargo, pues en pacientes que han tenido cirugías previas, ¿no? Que han tenido atresia de esófago con fístulas distales, o que son lesiones por cáusticos, entonces esta disección pues va a ser mucho más, un poco más cuidadosa, ¿no? Más meticulosa. Además, en esta etapa vamos a poder observar los nervios vagos, los cuales también pues se van a dividir, ¿no? Luego de esto, se va a incidir en la arteria gástrica izquierda, en la cual se menciona que se debe abordar por la cara posterior, ¿no? Se aborda mejor por la cara posterior del estómago, y se va a realizar una disección continua del aumento menor hasta el antro pilórico para identificar y preservar la arteria gástrica derecha, ¿no? Se liga la gástrica izquierda y se preserva la gástrica derecha, ¿no? Entonces también se describe que para una mejor movilización del duodeno es posible que se utilice la maniobra de cocherización, ¿no? Para tener una máxima movilidad del píloro, ¿no?
Luego también se debe seccionar el esófago en la unión gastroesofágica y esta se debe cerrar. Luego se realiza la piloromiotomía o piloroplastía, ¿no? Con una incisión longitudinal de 2 centímetros de espesor, y la cual se va a cerrar transversalmente para así completar la piloroplastía de geniculis, ¿no? Luego de esto, la siguiente etapa, pues, es la esofagotomía transhiatal. Esto se debe hacer una disección esofágica. Para hacer la disección esofágica, pues esto se va a realizar después de la disección de los ligamentos frenoesofágicos, ¿no? Que ya se ha mencionado anteriormente. Y luego, para ampliar el hiato, se debe pues colocar retractores para tener una mejor exposición, ¿no? En pacientes que tienen un esófago cicatrizado, pues que probablemente debe estar adheridas a estructuras mediastínicas, ¿no? Por lo que tiene un alto riesgo de sangrado. Entonces, se puede dejar una parte, no se describe que se puede dejar una parte del estómago, perdón, del esófago, pero esta se debe desmucosalizar para así evitar malignidad. Entonces, luego en la siguiente etapa tenemos ya la porción del cuello, ¿no? En pacientes que no han tenido esofagostomía previa, pues se debe realizar una incisión en el lado izquierdo, a 2 centímetros lateral de la línea media y 2 centímetros por encima de la clavícula, ¿no? Posterior a esto se debe abrir la fascia cervical y luego el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Lateral a los vasos, a la vaina carotídea. Y luego se va a encontrar pues a la bolsa superior del esófago posterior a la tráquea, justo detrás de la tráquea, ¿no? Y se va a disecar pues para obtener una máxima longitud, ¿no? En esta etapa se va a encontrar el nervio laringio recurrente a lo largo de la cara lateral, el cual debe protegerse. En pacientes que han tenido una esofagostomía previa, ¿no? Simplemente, si es que ha sido izquierda, se colocan suturas, ¿no? En forma circunferencial para poder movilizar el esófago. Y si es que ha sido derecha, pues solo se pasa por detrás de la tráquea, igualmente se ponen suturas circunferenciales y se hace una disección amplia, ¿no? Luego se realiza el túnel mediastínico, ¿no? Esa es la otra etapa, ¿no? Para realizar el túnel mediastínico se realiza con disección Roma, la tunelización abdominal, ¿no? Se realiza a través del hiato esofágico, ¿no? Siempre permaneciendo, como vemos en la imagen, todo el tiempo sobre la columna, ¿no? Porque este va a ser nuestra guía, la columna vertebral. Y de esta forma, pues se va a evitar daños a la pleura, ¿no? Que en todo caso, si es que se incide en la cavidad, en la pleura, pues se debe colocar un tubo de drenaje, ¿no? Luego, en el cuello, pues se crea el túnel lateral a la tráquea y medial a la vaina carotidia, ¿no? Detrás de la clavícula. En este caso menciona que como está muy cerca a la carótida, pues se puede producir una bradicardia grave, ¿no? Por eso es que se debe tener bastante contacto, ¿no? Bastante comunicación con el anestesiólogo, pues para que entre en pánico en ese momento, ¿no? Y pueda también tener sus precauciones. Entonces, cuando los dedos de la disección de arriba y de abajo se tocan entre sí, la disección está completa, ¿no? Ahora el siguiente paso que es dilatar el túnel lo suficiente para dar cabida al estómago, ¿no? Se menciona pues que se debe dilatar hasta alcanzar 3 dedos, ¿no? Entonces en ese momento ya estaría la tunelización completa. Y el siguiente paso pues sería el ascenso gástrico, ¿no? Para el ascenso gástrico, pues se puede hacer de diferentes formas, ¿no? Menciona que se puede pasar una pinza Kelly larga desde la incisión del cuello, ¿no? A través del túnel mediastínico y con mucho cuidado y lentamente, pues se sube el estómago, ¿no? Sin embargo, algunos cirujanos, pues le colocan unas suturas al fondo gástrico, ¿no? Y con esto lo ascienden también, ¿no? Después de esto, ¿qué se debe comprobar? Se necesita comprobar si es que el estómago sube normal, sube fácilmente, pero si se necesita mucha fuerza, pues se debe dilatar más. Y también se debe comprobar la vascularización del estómago, ¿no? Observando el color. Entonces, si todo esto está ok, ya se pasa a la anastomosis esófago-gástrica, ¿no? La cual pues debe ser amplia en 2 capas, ¿no? Se debe suturar con Vicryl, 2 ceros, ¿no? O con PDS, ¿no? Y debe ser tal que el estómago debe quedar a unos 2 centímetros o sea, debe tener, el estómago que el esófago quede en el estómago a unos 2 centímetros, ¿no? En todo momento se debe tener una sonda para descomprimir el estómago. Esta sonda debe ser transanastomótica y se debe aspirar completamente, ¿no? Antes de completar la anastomosis, para así pues evitar fugas, ¿no?
Y para reducir la tensión menciona que en el fondo del estómago también se puede unir a la fascia prevertebral, ¿no? Y bueno, colocar un drenaje Penrose en la anastomosis del cuello va a depender de la elección del cirujano, ¿no? Posteriormente a esto también se debe realizar una yeyonostomía alimentaria, ¿no? Para que se pueda tener una alimentación pronta, ¿no? Ya que no se va a poder alimentar por vía oral tempranamente, ¿no? En cuanto a los cuidados postoperatorios, bueno, siempre el paciente se debe mantener con una descompresión completa del estómago mediante una sonda nasogástrica con succión. Postoperatorio, una radiografía de tórax, ¿no? Y la ventilación mecánica según cada paciente, ¿no? También prevenir la sobrecarga de líquidos, el estudio de contraste en el 5º o 7º día, y la alimentación yeyunal pues se debe iniciar en el 2º o el 3er día después de la cirugía, ¿no? Y el método más seguro es mediante infusión lenta y continua, ¿no? Entonces, en este contexto encontré un artículo en donde hablan sobre 21 años de experiencia, ¿no? Por Lewis, de ascensos gástricos, ¿no? El objetivo, pues, fue analizar, fue publicado en el 2004 y el objetivo fue analizar 173 niños que fueron sometidos a transposición gástrica, ¿no? Fue realizado en Inglaterra desde el 81 hasta el 2002, una media de edad de 2 años, ¿no? ¿Cuáles fueron las características de estos niños, no? El 80% fueron referidos de otros hospitales, ¿no? Y más del 50% pues tuvieron ya como antecedente una cirugía previa, ¿no? Como 15 pacientes una interposición colónica, 6 pacientes interposición gástrica parcial, 3 pacientes tubo gástrico, un paciente interposición yeyunal y 38 pacientes ya tenían intentos repetidos para salvar el esófago nativo, ¿no? Dentro de las causas principales, la atresia de esófago, ¿no? Y las estenosis cáusticas, ¿no? Entonces, la vía de reemplazo fue el mediastino posterior en 90 pacientes, ¿no? En 91 pacientes se realizó una toracotomía lateral adicional, ¿no? Porque tenían, como ya había mencionado, cicatrices anteriores, ¿no? Tenían intentos previos para salvar el esófago. En la posición retroesternal tuvieron 2 pacientes, una interposición colónica fallida, por eso es que se les hizo una posición retroesternal, ¿no? A todos se le colocó una sonda yeyunal para alimentación y una sonda transanastomótica para descompresión, ¿no? Y estuvieron paralizados y ventilados en el postoperatorio. 12% tuvieron fuga anastomótica, ¿no? En el esófago gástrico, ¿no? Las cuales casi todos tuvieron una resolución espontánea, ¿no? Y solo uno tuvo una esofagostomía cervical. Se le tuvo que realizar una esofagostomía cervical para esta fuga. 20% tuvieron estenosis, ¿no? De las cuales casi todos respondieron a dilataciones esofágicas y solo 3 pacientes tuvieron que tener una recesión de la estenosis. Dentro de las complicaciones más comunes, el retraso del vaciamiento gástrico, obstrucción por bridas, traqueomalacia o derrames quilosos. El 90% tuvo un resultado excelente y un resultado bueno, ¿no? ¿A qué mencionaban como resultado excelente? Hábitos alimentarios normales y ausencia de síntomas. Y como resultado bueno, una disfagia ocasional, ¿no? Y hábitos alimentarios con predisposición, o sea, predilección para la comida pequeña. Y 4.6% resultado insatisfactorio, ¿no? Que tenían básicamente problemas respiratorios, ¿no? Y muchos de esos estaban asociados a síndromes, ¿no? Describen que un peor resultado se asoció particularmente con múltiples intentos previos de rescate esofágico, ¿no? La tasa de mortalidad fue alrededor de 5.2%. Y bueno, no hubo evidencia del deterioro de la función de la transposición gástrica en 72 pacientes que siguieron, ¿no? De los 173 solo siguieron a 72 durante alrededor de 10 años, ¿no? Y bueno, dentro de las características de crecimiento vieron que la altura estaba de acuerdo con la edad, ¿no? Sin embargo, el peso sí estaba en el percentil 25. Bueno, también mencionaban que los que tenían mejor predisposición para alimentarse eran los que habían sido sometidos a la transposición gástrica porque habían tenido una estenosis por cáusticos, ¿no? Ya que estos pacientes ya tenían como características anteriores a este evento que ya comían, ¿no? Entonces, y en cambio los pacientes con atresia de esófago, pues nunca se habían alimentado y tenían pues trastornos de la deglución, etcétera, ¿no? Entonces ellos también como que relacionaban esto, ¿no? A la falta de crecimiento. Entonces, en la discusión describen, ¿no? Que muchos de estos niños
el propio esófago, en muchos de estos niños el propio esófago es un riesgo, ¿no? Mencionan que en su hospital se puede conservar la mayoría de estos niños con atresia de esófago, ¿no? Y que tienen este enfoque, ¿no? Desde los últimos 15 años, ¿no? Sin embargo, pues son conscientes que estos niños durante esta estancia hospitalaria conlleva las necesidades posteriores de dilataciones, de funduplicaturas, refunduplicaturas, ¿no? Es por eso que menciona que muchos de estos niños el propio esófago es un riesgo. El abordaje preferido fue la vía mediastínica posterior, sí, es cierto, pero esto se aplica en aquellos que no se han sometido a cirugías previas o que hayan tenido sepsis en el mediastino, ¿no? E incluso mencionan pues que es posible también después de una lesión cáustica, ¿no? Pero ya intentos repetidos, eso empeora el estado de ese mediastino, ¿no? Que sea fibrótico, ¿no? Y que sea imposible de poder hacer la disección, ¿no? Como vemos en el dibujo, se va a necesitar en uno de los pasos una disección desde el hiato esofágico y una cervical, ¿no? Entonces, gran parte de esta disección se puede ver, ¿no? Bajo visión directa, pero hay una parte en la que no se va a ver bajo visión directa, ¿no? Es una disección a ciegas. Entonces, lo único que se va a tener en cuenta es que se debe palpar la columna, ¿no? Sin embargo, en esta etapa, pues se puede causar más daño si es que se hace de forma a ciegas, ¿no? Por eso es que en muchos se le realizó una toracotomía adicional. Entonces, ¿no? Si se encuentra un tejido fibroso firme debido a una cirugía previa o una perforación esofágica, pues se recomienda la toracotomía temprana y la disección del esófago bajo visión directa, ¿no? Eso es lo que describe, ¿no? Además, también, otro de los pacientes que tuvieron era que tenían un tubo gástrico invertido, ¿no? En el cual pues ya se había ligado la arteria gástrica, ¿no? Tenían preocupación por la viabilidad del estómago, ¿no? Sin embargo, pues no se encontró problema, ¿no? Y refieren pues que probablemente era por el tiempo que ya había pasado y entonces el suministro de sangre al estómago ya se había ajustado, ¿no? Por lo que se logró transponerse únicamente la arteria gástrica derecha, ¿no? Entonces, también hacen un énfasis en la metaplasia del esófago de Barré proximal, ¿no? Metaplasia de Barré en el esófago proximal, ¿no? En la que describe pues que se necesita un seguimiento, ya que en los niños con atresia de esófago van a tener esta transposición por más de 70 años, ¿no? Entonces, como el estómago ha sido vagotomizado, la cantidad de ácido producida puede ser insuficiente para inducir una metaplasia, ¿no? Pero esto se necesita el seguimiento, ¿no? Ahora también la mortalidad del 5% es preocupante, ¿no? Y básicamente la mortalidad fue por causas respiratorias, ¿no? 8 de estos 9 pacientes se habían sometidos a muchas operaciones previas, ¿no? En las que estaban ya comprometidos desde el punto de vista respiratorio. Entonces, un estómago voluminoso en un pecho, un niño con una función pulmonar ya deteriorada, entonces puede que el estómago no sea el sustituto esofágico óptimo, ¿no? Entonces se cree que la mortalidad se puede reducir sometiendo a los pacientes a una sustitución esofágica antes y absteniéndose de intentos interminables de rescate esofágico. En cuanto al abordaje laparoscópico, vemos cómo ha ido evolucionando los abordajes, ¿no? Entonces, el abordaje laparoscópico, el primer informe sobre transposición gástrica laparoscópica proviene de Brasil por Stives en el 2009. En la técnica quirúrgica, básicamente la posición y la posición del paciente y de los trócares van a ser similares a la de la funduplicatura, ¿no? El paciente en decúbito supino y el cirujano en medio de las extremidades inferiores, dependiendo de la edad del paciente. Bueno, en cuanto a los puertos, igual, ¿no? Un puerto en el hipocondrio derecho, otro puerto en el hipocondrio izquierdo, ¿no? Son los puertos de trabajo, un puerto subsifoideo para la retracción del hígado, ¿no? Bueno, y también es posible que se necesiten puertos adicionales dependiendo de cada paciente, los cuales pues deberían ser de 5 milímetros para que permitan reductores de 3, ¿no? Entonces, básicamente los pasos son muy similares a la abierta, ¿no? Se va a hacer el desmontaje laparoscópico de la gastrostomía, ¿no? Se va a liberar las adherencias, ¿no? Obviamente, si ha tenido una gastrostomía abierta, pues van a tener mucho más adherencias que liberar, ¿no? Y eso va a ser un punto crítico en la cirugía, ¿no? Porque puede que continúen, ¿no? Se va a retirar completamente de la pared abdominal y se va a cerrar.
Luego se va a liberar con energía especial el aumento mayor, ¿no? En donde se va a tratar de alejarse de la curvatura mayor para preservar la arcada gastroepiploica, ¿no? Derecha. Luego se va a liberar el fondo del estómago, ¿no? Los vasos cortos, ¿no? Con cuidado del vaso. Y luego se van a liberar los ligamentos frenoesofágicos, ¿no? Como ya había mencionado, en pacientes que tienen atresia de esófago sin fístula, se encontrará fácilmente el muñón y se va a disecar, ¿no? Y en pacientes con fístula o que hayan tenido lesión por cáustico, pues la disección tiene que ser mucho más meticulosa, ¿no? Luego se va a ligar la arteria gástrica izquierda, la cual tiene un acceso más fácil desde la cara posterior, y se va a preservar la arteria gástrica derecha. Posteriormente se va a realizar una piloroplastia laparoscópica, ¿no? Se identifica la vena prepilórica de Mayo, ¿no? Y con el bisturí armónico se hace una incisión de 2 centímetros y se cierra de forma horizontal, completando pues la piloroplastia de Henle-Mikulicz. Luego se realiza la esofagectomía transhiatal laparoscópica, ¿no? Y en este caso sí es de mucha ayuda pues la laparoscopía, ¿no? Es posible también que sea necesario ampliar el hiato, ¿no? Colocar pinzas y retractores laparoscópicos, ¿no? En el cuello, lo mismo que ya se había mencionado, se abre la fascia cervical, ¿no? Y se encuentra el esófago proximal por detrás de la tráquea. Se realiza el túnel mediastínico bajo visualización directa, ¿no? Que es una gran ayuda a la laparoscopía, ¿no? Porque se puede evitar posibles lesiones mediastínicas, ¿no? Y además, con la ayuda de esto, se puede disecar hasta 2/3 del túnel del lado abdominal, ¿no? Y siempre permaneciendo en el centro de la columna, ¿no? Luego de esto se hace el ascenso gástrico y se hace la anastomosis, ¿no? En 2 capas. Luego se hace la yeyunostomía laparoscópica bajo guía laparoscópica, ¿no? Y se identifica el ligamento de Treis y luego a 25 centímetros distal se extrae el asa de yeyuno, ¿no? Y se evoca pues por donde estuvo la gastrostomía, ¿no? Donde se debe agrandar ligeramente para realizar la yeyunostomía. Entonces, básicamente el ascenso gástrico de forma convencional o un ascenso gástrico de forma abierta, pues son, ¿qué ventajas tiene? Las ventajas de una cirugía mínimamente invasiva, ¿no? La incisión más pequeña, menos dolor, menor estancia hospitalaria, ¿no? Entonces, en este contexto, se encontró un artículo, ¿no? Que compara estas dos técnicas. Se realizó 31 casos, ¿no? Fueron en pacientes con atresia de esófago, ¿no? Básicamente en pacientes con atresia de esófago long gap, ¿no? 19 fueron sometidos a una transposición gástrica laparoscópica y 12 una transposición gástrica de forma abierta, ¿no? Se realizó en Alemania entre el 2000 y el 2021, fue un estudio retrospectivo, ¿no? 12 de forma abierta y 19 de forma laparoscópica, ¿no? Estos pacientes con long gap fueron definidos como la imposibilidad de realizar una anastomosis esofágica en cualquier momento, ¿no? Y bueno, sin embargo, en todos los pacientes la longitud del espacio fue más de 3 centímetros o más de 2 cuerpos vertebrales, ¿no? Describen que las dos técnicas difieren en cuanto a sus indicaciones, ¿no? Y que están determinadas principalmente por la presencia de adherencias, ¿no? Como les había mencionado antes, ¿no? Si es que han tenido cirugías previas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en pacientes que se habían sometido a una transposición gástrica laparoscópica y que habían tenido cirugías previas, pero se había logrado la transposición gástrica laparoscópica, fue el 36%, ¿no? De 19. Y el 100% tuvieron como antecedentes cirugías previas, ¿no? En transposiciones gástricas abiertas. Pero vemos que sí se pudo lograr, o sea, de primera instancia también tenían cirugías previas, un 36%, pero sí se logró, ¿no? La transposición laparoscópica. En cuanto a este cuadro menciona el peso, ¿no? El peso con el que se hizo la transposición, un peso promedio de 5.6, ¿no? En la laparoscópica, y en la abierta fue de 6, ¿no? La conversión de la laparoscópica a la abierta fue de 1, y la estancia hospitalaria en la laparoscópica fue 12 de 34 días y en la abierta 9 de 32, ¿no? Vemos que es un poco mayor en la laparoscópica. ¿Por qué? Porque tenían complicaciones como neumonía, efusiones pleurales en su mayoría, ¿no? Más que en la abierta. Entonces, como conclusiones menciona que es esencial, ¿no? La formación de una gastrostomía por Minilab,
¿no? Porque sí o sí, pues para ellos es importante que el paciente tenga una gastrostomía, ¿no? Para que pues él se desarrolle más, crezca y paralelo a esto, pues también es un factor obligatorio para agrandar el estómago, ¿no? Y para que se pueda realizar en todo caso la transposición gástrica, ¿no? En contraposición, menciona que hay artículos pues, en los que otros autores promueven una gastrostomía, una transposición gástrica en recién nacidos inmediatamente, ¿no? Después de que nacen, ¿no? En este caso es concebible, menciona en pacientes, aquellos que tienen una atresia de esófago con fístula y que el estómago pues tiene una longitud adecuada, ¿no? Sin embargo, en pacientes que no tienen fístula, ¿no? Y tienen un estómago pequeño, pues entonces el riesgo de complicaciones es alto, ¿no? Ya que esto se asocia potencialmente a una tensión relevante de la anastomosis, ¿no? Que puede causar estenosis debido a una hipoperfusión local, ¿no? Y además también desviación del ligamento hepatoduodenal, ¿no? Y del tracto biliar. En cuanto a las adherencias en el tórax, ¿no? Intentos iniciales de reconstruir la continuidad esofágica o técnicas de elongación con mediatinitis recurrente van a hacer que haya una toracotomía también en la cirugía, ¿no? Entonces, la ventaja principal de la laparoscopía fue la visualización directa durante la formación del túnel en el mediastino posterior, ¿no? Esto incluye anomalías vasculares de la aorta y de la vena cava superior, así como vasos y bronquios aberrantes, ¿no? Preservando así las estructuras torácicas al crear una ruta mediastínica para la extracción gástrica y por lo tanto aumentando significativamente la seguridad del paciente y del conducto gástrico, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por la presentación, excelente revisión del tema. No sé si hay una pregunta del auditorio, si no hago mis comentarios. ¿Alguien quiere levantar la mano, hacer un comentario? El micrófono está abierto. Bueno, no hay comentarios, pero sí que quiero hacer yo unos comentarios al respecto, puntuales sobre esta cirugía. Leo Speed fue el cirujano pediatra en Inglaterra que en el 2004 presentó su casuística de ascensos gástricos, abiertos por supuesto, y fue quizás el que abrió el panorama hacia los demás cirujanos en el mundo, de que esa técnica de ascenso gástrico era una técnica ideal en pediatría, puesto que no era muy complicada como los tubos gástricos o los ascensos colónicos, o incluso de yeyuno. Ese ascenso gástrico es una cirugía prolija, no muy complicada, que resuelve muchas vías de ascenso del estómago hacia el cuello. Nosotros hace ya unos 10 años venimos haciendo por vía laparoscópica. Hemos aprendido en el tiempo algunos trucos, algunos tips para mejorar en la cirugía, pero es básicamente lo que usted ha mostrado, doctora, en su técnica, que es realmente buscar el ascenso y la vía de ascenso que es transdiatal. Estos pacientes afortunadamente son todos pacientes complejos y complicados que han sido operados muchas veces, ya sea por ingestión cáusticas o por arterial de esófago long gap, y han tenido muchas cirugías, incluso gastrostomías fallidas, con peritonitis, con abdomen abiertos, y eso complica la cirugía y retrasa el procedimiento. Los últimos 2 casos que hemos hecho no, han sido pacientes de ese tipo, pacientes con muchas bridas en la cavidad abdominal, muchas adherencias que dificultan, la verdad, liberar el estómago de forma prolija. Pero la técnica es la misma que usted dijo, doctora, por supuesto, liberar la curvatura mayor, preservando la gastroepiclóica. Y llegando ya a los vasos cortos, liberar los vasos cortos sin lesionar la esplénica. Irse hasta arriba, hasta el hiato esofágico. Por el lado derecho, abrir el ligamento menor y cortar la gástrica izquierda, lo más alto posible, hasta la entrada al hiato. Hecho eso, pues se libera el ligamento gastrocolónico para poder descender para poder descender el estómago. El tema de la perineoplastia. Este tema puede ser discutible, puesto que hoy en día hay gente que no hace perineoplastia, incluido yo. Hice perineoplastia en los primeros casos, cada vez hago menos perineoplastia. ¿Por qué no hago perineoplastia? Porque es que son pacientes muy complejos y complicados en el sentido de que tienen muchas adherencias y muchas bridas. Entonces, a veces no es fácil identificar el sitio exacto del píloro por las bridas previas. Entonces, la perineoplastia la hemos reemplazado por procedimientos endoscópicos. Por ejemplo,
endoscópica o incluso inyección de botos en el píloro por vía endoscópica, que se hace a los 8 días de operar al paciente. El tema de la yeyunostomía. Son pacientes que van a dejar de comer durante una semana en promedio. Podría manejar con TPN o con alimentación temprana por la zona nasoyunal. Es una opción que se puede tener. Yeyunostomía se puede hacer cuando tienes un paciente desnutrido, un paciente de bajo peso o que tienes temor de que no vaya a comer rápidamente. ¿Qué nos pasó en el último caso? Que era un paciente que tenía un síndrome de Down, tenía un trastorno de deglución severísimo, un trastorno de traqueomalacia, y ese paciente fuimos tercos, hicimos yeyustomía, al final acabamos haciendo yeyustomía a ese paciente. Pero la yeyustomía es una opción para nutrir al paciente tempranamente, realmente. Ahora, una vez hecho el ascenso, el ejercicio del estómago, importante lo siguiente, doctora. Sea una vía transdiatal siguiendo el esófago, si es una atrofia de esófago, o un esófago quemado por cáusticos. Yo he notado en mis casos que los pacientes con quemadura de esófago son más complicados de subir hasta arriba porque el esófago está duro, quemado, a veces está fibroso y es difícil realmente irse pegado al esófago hasta arriba. Es que los casos más complejos que se puede uno tener problemas en cirugía como una hemotoras, por irse demasiado posterior, y requiere un tubo intraoperatorio. En cambio, el paciente con atresia de esófago long gap es un paciente sencillo de operar, porque uno se va por el esófago hasta arriba, hasta donde se acaba el esófago inferior, y se va como navegando, viendo la misma ruta, y rápidamente llega hasta arriba, hasta encontrarse con el dedo del cirujano que aborda el esófago por arriba. Y ese caso, para mí es más sencillo una atresia de esófago que un paciente con ingestión cáustica. Ya hecho esto, pues haría hacer anastomosis, como usted lo mencionó, yo hago con PDS, 4 ceros, y pues dejo siempre una zona transanastomótica y un testigo, un hemová o algo para drenaje en caso de que haya una fístula, porque las fístulas esofágicas son frecuentes, un 12% como usted lo dijo, pero a veces no hay fístulas. Recuerdo un caso hace el año pasado que nos hizo una fístula severa en el cuello y nos hizo un derrame pleural derecho. Y era porque estaba fugando por esa fístula. Y por decisión transdiatal fugó hacia el lado derecho. Ese paciente le pusimos un endovac, un endovac esofágico, y en 5 días cerró eso en forma espectacular y el paciente pudo iniciar prontamente la vía oral. No sé si hay algún otro comentario para que alguien levantó la mano. Doctor, invitado, Soy MCO, yo, ¿quién es? MCO. soy yo, Mauricio Copete Ortiz. Mauricio, adelante. ¿Qué hubo, Carlos? Felicitaciones a la doctora por la revisión, muy completa. Nosotros hemos tenido la fortuna de poder vivir esta cirugía, pues toracoscópica básicamente, laparoscópica principalmente, inspirados en Edward Esteves, que fue pues, la primera persona que lo hizo realmente de esta forma. Y durante estos últimos años, mi primer paciente lo hice hace 13 años, era una niña de 5 años con una quemadura por ácido sulfúrico y ahorita ya tiene 18 años y pues tiene una vida absolutamente normal. Hemos tenido casos muy difíciles, yo no creo que sea una cirugía tan fácil, tampoco es una cirugía de mucho cuidado, de tener unos pasos muy claros para poder no cometer errores y producir lesiones. Yo creo que el reto más grande en los pacientes con quemaduras es la fibrosis que se hace alrededor del esófago. Entonces la parte, diríamos, más complicada de la cirugía es la disección esofágica transmediastinal, que tiene la ventaja que uno tiene una visión directa casi completa hasta arriba, dependiendo obviamente también del tamaño del paciente. Y hay casos muy difíciles. El año pasado hicimos muchos ascensos gástricos en la clínica con Carlos, cada uno hizo 2 y este año Carlos ha hecho otro, pero la verdad no han sido casos fáciles. Yo tuve uno con una esclerodermia que fue una de las disecciones más difíciles que yo he visto en esófago, absolutamente fibrosado. Sin embargo, como les dije ahora, los resultados son bastante satisfactorios porque hemos conseguido que todos estos pacientes coman y que eso realmente es como la finalidad de esta cirugía, que el paciente recobre una situación tan cotidiana para muchos que es comer, pero para ellos es algo absolutamente imposible por todas las patologías que han tenido. Entonces, pues, considero pues que hacerlo por vía mínimamente invasiva sí tiene muchas ventajas.
Hay muchas opciones para las complicaciones, afortunadamente hoy en día también de una forma mínimamente invasiva, y creo que es una muy buena opción. Hay gente que tiene pues sustitución por colon también con muy buenos resultados y se adhieren mucho a esto. Para nosotros como grupo hemos tenido esa experiencia del ascenso gástrico ya hace bastantes años y nos ha ido muy bien, y creo que es una técnica reproducible, es una técnica que tiene que tener mucha cuidado al hacerse para no producir lesiones. Gracias, Mauricio, por tu comentario. La doctora Gabriela, Diana Gabriela, residente, comentario, por favor. Hola, profe, gracias. Profe, una pregunta. ¿Ustedes en su experiencia nunca han tenido dificultad con la longitud? O sea, que les llegue hasta arriba, ¿en todos los pacientes lo han logrado o han tenido dificultad con eso? Y en caso de la dificultad, ¿cómo lo han resuelto? Y la segunda pregunta es, en los casos, pues su experiencia es amplia en la paroscopia, ¿han tenido que convertir en alguna oportunidad y por qué fue la causa de conversión? Mauricio responde, yo Si ahora quieres, sí, yo. Listo. No, pues no hemos convertido, la verdad. Y la dificultad, sí yo tuve un paciente que era varias veces operado, que había tenido una quemadura con ácido muriático y lo habían dilatado por 10 años en otra institución, y llegó a la clínica y realmente la estenosis no era tan larga y nos atrevimos a hacer una anastomosis esófago-esofágica, y realmente no resultó porque el esófago era un esófago de muy mala calidad, hizo dehiscencia, nos tocó hacer esofagostomía. Bueno, el término es que cuando ya se fue a hacer el ascenso gástrico, estaba muy difícil el terreno y nos tocó hacer, y no daba muy bien el estómago, entonces hicimos una disección subesternal, y realmente encontré que no es tan complicada y es una alternativa muy buena para los pacientes en los que el mediastino está difícil o muy fibrosado o ya está con muchas secuelas. Entonces el abordaje subesternal es factible, y pues obviamente hay que hacerlo también con mucho cuidado porque puede uno lesionar pericardio, corazón, todo esto, pero realmente es una vía que puede solucionar un problema cuando uno tiene esta dificultad que plantea Gabriela. Gabriela, la verdad que el estómago Profe, sube hasta el cuello prácticamente, si quieres. Este último caso, hace un poquito, operé el año pasado, pero dos pacientes en otro país, un país de Centroamérica, y había uno de las quemaduras la quemadura llegaba hasta el cuello realmente, y el estómago se subió hasta arriba sin una dificultad. La clave es soltar bien el duodeno, un buen coger, para que ese estómago suba lo más alto posible. O sea, el estómago da generalmente, casi que hasta la pared se puede llevar el estómago. Respecto a conversiones, sí, yo he tenido 2 conversiones. Una de ellas fue paciente de un colega que me invitó a operar a un paciente que había sido dilatado mucho tiempo, una niña de 14 años, 13 años, tendría por lo menos en su momento, y le han dejado un aparato de estos una prótesis en el esófago, una prótesis de material como de acero. Pues cuando entramos a hacerlo por la paroscopia, la verdad que íbamos bien hasta que llegó el punto de que no avanzábamos más porque eso estaba fibrosado completamente en esa parte. Muy fibrosado, era imposible continuar. Antes lo convertimos, incluso convertido era muy complicado avanzar sobre ese esófago y llevarlo hasta arriba. Es muy complicado ese paciente. Se le puede lograr el ascenso en forma abierta hasta el cuello y el paciente está bien y está en dilataciones. Ese es un caso. Otro caso, un paciente desafortunado que tuve hace ya unos años, muchos años, más de 10 años creo yo, un paciente cardiópata que operamos y en cirugía se nos complicó puesto que no respondía a la reanimación, hizo neumotoras y hizo mucho problema quirúrgico y anestésico, y el paciente falleció en el postquirúrgico. Esa es quizás mi experiencia en conversiones de este tipo de pacientes. Ahora, la gastrostomía, un comentario respecto a la gastrostomía. Hay forma de soltarla, que es meter una grapadora por vía laparoscópica en pacientes grandes. Pacientes pequeños, ¿qué hago yo? Hago una cierre de gastrostomía común y corriente, abierto, y ya la completo por vía laparoscópica, soltar esa parte de esa gastrostomía. ¿Algún otro comentario, los colegas? ¿Los residentes, algún comentario? La doctora Adriana. Hola, profe. Buenas noches. ¿Me están escuchando? Adelante, Andrés. Buenas noches para todos.
Muy interesante el tema. Felicitaciones, doctora Fátima. Ese es un tema muy extenso y con muchas controversias. En lo que estaban discutiendo al final acerca de la suficiencia o lo más proximal o cefálico que se puede llevar el estómago, inclusive hay reportes de reconstrucciones de faringe con el estómago. Sin embargo, a pesar de que muchas veces se puede aproximar, entre más alto se haga la anastomosis, más tensa queda y eso se asocia más a estenosis, ¿sí? A estenosis y además el estómago pegado en la faringe, o sea, cuando no hay hipofaringe, el trastorno de deglución es muy severo y la rehabilitación fonoaudiológica es muy complicada. Entonces, cuando el segmento que hay que reemplazar es faríngeo, allí la principal indicación es el colgajo microvascular de intestino delgado. El problema es cuando hay o sea, si el segmento solamente es el esófago cervical, se puede utilizar el intestino, porque recuerden que un segmento vascularizado de intestino más o menos da entre 10 y 15 centímetros máximo si se saca, digamos, una buena arcada, pero no más, o sea que no se puede reemplazar con intestino delgado todo el esófago hasta el cuello, porque no va a dar la longitud. Entonces es bueno solamente para reemplazar el cuello o inclusive se puede hacer una reconstrucción híbrida haciendo un colgajo microvascular en el cuello y ascendiendo el estómago para adherírselo al colgajo. Entonces, esas son como las alternativas. Nuevamente, felicitaciones. Qué gusto escucharte y saludarte y buena noche para todos. ¿Algún otro comentario de los residentes? Buenas noches, Doc. Adriana. Solo quería pues felicitar a Fátima por la charla y pues dentro de el corto tiempo que llevamos pues de residentes, yo llevo 1 año y medio, he tenido la oportunidad de estar ya en 3 ascensos gástricos por laparoscopia, los cuales los 3 pues al paciente ha tenido un excelente desenlace. Entonces pues es una experiencia la verdad bastante buena que no he podido como observar comparando como con otros compañeros y pues muy buena todos los aportes que nos dio Fátima en la charla. Gracias, doctora. Juan Felipe, adelante. Gracias, profe Melo. Sí, comparto con los sentimientos pues, que han dicho acerca de este tipo de cirugías y afortunadamente pues en el corto tiempo que llevo en mi ejercicio de cirugía pediátrica pude estar en un ascenso gástrico con el profe Melo y pues la experiencia es muy enriquecedora y para resaltar que cuando se cuenta con todos los insumos, todo el personal adecuado y entrenado, o sea, se requiere de que la instrumentadora o el equipo de instrumentadores, de auxiliares, de anestesiología, que todo el equipo esté en pro de que la cirugía funcione, se puede dar lugar a la cirugía de forma efectiva pues, en los tiempos deseados. Entonces era para resaltar que es un trabajo en equipo para que todo se pueda dar de la mejor manera. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias a todos por su amable asistencia. La próxima reunión académica virtual, creo que es en 8 días. Adriana, ¿me confirmas? Está programada para el 12, doctor, 12 de febrero. ¿Cuál es el tema que tenemos? El tema es complicaciones tardías de atresia esofágica. Está Listo. a cargo mío. Listo, perfecto. O sea, el 12 de este mes, complicaciones tardías de atresia esófago. Muchas gracias a todos por su asistencia, muy amables. Buenas noches.